Desde la perspectiva del FBI en ese momento, mientras la organización estuviera bajo el control de una dirigencia más aventurera, sería reprimida más fácilmente que una organización más sofisticada y estratégica. Uno no puede ver la historia del grupo de los Weathermen y la narrativa asociada al radicalismo de los 60 de la misma forma después de haber leído tales cosas. Los documentos rojos. La RU articuló sus objetivos en el período entre las dos reuniones finales del SDS en el escrito llamado Los Documentos Rojos. Los documentos rojos fueron una declaración esclarecedora y universal de política y estrategia que rápidamente adoptaron muchos de los miembros más radicales del movimiento estudiantil, incluyendo, al menos inicialmente, la dirigencia nacional del SDS que, de acuerdo con un informante del FBI, era un documento excelente y debía publicarse sin cambios. El documento comenzaba con una afirmación central titulada «Contra el lavado de cerebro, una defensa del marxismo-leninismo». Presentaba una posición en que lo que sea que logremos en contra del monstruo, desde dentro del monstruo, crea condiciones favorables para todas las luchas de los pueblos del mundo. Esto contrastaba con otras tendencias que aplaudían la liberación nacional como un cierto fin en sí mismo. En su lugar, los documentos rojos proponían una relación mutuamente fortalecedora entre la liberación nacional alrededor del mundo y la lucha revolucionaria dentro de Estados Unidos. También tenían una posición más sofisticada con respecto a la lucha de los negros en Estados Unidos, inspirada en Mao Zedong. El sistema perverso del colonialismo e imperialismo surgió y prosperó con la esclavitud de los negros y el comercio de negros, y con seguridad llegará a su fin con la completa emancipación de las personas negras. Los documentos rojos también contenían una fuerte polémica contra el Partido Laborista Progresista, de acuerdo con el informante en la RU del FBI. Se consideraba que los documentos rojos, era un documento de la mayor importancia en tanto que es necesario exponer que el PLP no sigue la verdadera línea del comunismo chino. Era el sentir de quienes prepararon este documento que el PLP debe destruirse y que la RU debe tomar un papel de liderazgo en este esfuerzo. El FBI utilizó esta información para avivar el fuego de la animosidad entre los dos grupos. Entre otras cosas, sugirieron que se enviaran copias a una o varias de las direcciones listadas en la publicación del PL, todas ellas para fomentar una disrupción adicional. Entre los elementos más controversiales de los documentos rojos estaba su defensa del líder soviético Joseph Stalin. Su imagen aparece en la portada al lado de Marx, Engels, Lenin y Mao. Stalin es el puente entre Lenin y Mao, en términos teóricos, prácticos y organizacionales. Los éxitos de los movimientos proletarios y populares del mundo son parte de nuestra historia y son nuestros éxitos. Son los éxitos de nuestra clase. Las faltas y los errores también deben ser nuestros. Admitimos los errores de nuestra clase y sus líderes, intentamos corregirlos o, al no lograrlo, tratamos de evitar repetirlos. Pero no nos disociaremos de estos errores de la manera oportunista en que lo hacen muchos intelectuales burgueses y revolucionarios, entre comillas, de sillón. Esto era obligatorio para cualquier grupo que quisiera alinearse con el maoísmo. Uno de los componentes centrales del cisma entre la Unión Soviética y China era el de defender o no a Stalin.
La posición de la RU sobre Stalin tuvo su propia controversia interna. Sin embargo, al momento de la publicación de los documentos rojos, ya se había establecido. En esto, la defensa de la RU era grande en tanto que afirmación, pero pequeña en sustancia. Protestaban que aún nos bombardean con propaganda burguesa sobre lo despiadado que fue Stalin al reprimir a la oposición, como si tal crueldad, dejando de lado la exageración anticomunista, fuera una fabricación. Esta actitud defensiva caracterizaría la forma en que el grupo abordaría el tema en adelante. Habiendo considerado esto, lo poco que los documentos rojos y la RU se mencionan en la historia del SDS generalmente tienen relación con la defensa de Stalin y punto. Un claro ejemplo es el libro seminal de Kirkpatrick Sale, SDS. La mención que ese libro hace de los documentos rojos aparece en una nota al pie. Los líderes y las publicaciones del SDS citaban a Mao y Lenin y a Ho Chi Minh con mayor regularidad que el Chemin Shipao, el diario del pueblo de China, y algunos de ellos incluso intentaron decir algunas cosas buenas de Stalin. Esta descripción pasaba por alto que la RU era una fuerza ascendente. Como el académico David Barber, quien discrepaba enormemente de la posición de la RU, escribió: los documentos rojos representaban, sin embargo, el futuro al que se dirigía la mayoría del RIM II, Revolutionary Youth Movement II. Tampoco notó que la RU y otros en el nuevo movimiento comunista defendían a Stalin de la manera en que los comunistas chinos lo hacían, esto es, críticamente. Esto se muestra en las afirmaciones extraoficiales de Mao, que revelan en su propia forma problemática un reconocimiento y rechazo de los métodos violentamente represivos de Stalin. Por ejemplo, Stalin no lidiaba bien con este asunto en lo absoluto. Tuvo dos aspectos. Por un lado, eliminó a contrarrevolucionarios genuinos, este aspecto era correcto. Por el otro, mató de manera equivocada a un gran número de gente importante, como delegados del Congreso del partido. Mao y el Partido Comunista Chino tenían una relación enormemente contenciosa con Stalin y la Unión Soviética, que solo se volvió más compleja cuando los sucesores soviéticos de Stalin, con sus propias agendas, atacaron a Stalin. La posición china sobre Stalin era considerablemente problemática, pero no era una aceptación ingenua. Esto era cierto para China y también para la incipiente Unión Revolucionaria. Entre la clase trabajadora. Mientras que las cenizas del SDS produjeron el breve ascenso de los Wehrmacht y el creciente aislamiento de grupos como el PLP y la RU y otras entidades del nuevo comunismo, avanzaron y crecieron. La RU fue preeminente aquí, en medio del terreno cambiante de los 70s, destruidos por la crisis. Estos maoístas recién acuñados enviaron cuadros a fábricas para sumergirse en la principal industria estadounidense. En términos nacionales, establecieron una presencia en las plantas de acero a lo largo y ancho de Estados Unidos, en las plantas de automóviles en Detroit, los centros empacadores de carne en Milwaukee, y estaban al centro de las luchas obreras militantes, especialmente la huelga de trabajadores sindicalizados sin permiso de la dirigencia, Wildcat Strike, en los yacimientos de carbón de West Virginia. Para tener una idea del nivel de penetración que alcanzaron, un examen de la situación en el área de Tacoma, Seattle, es ejemplar. Había cuadros de la RU, el RCP, presentes en la Oficina de Correos de Estados Unidos, aluminio Kaiser, acero Bethlehem, empacadores de carne High Grade, procesamiento de alimentos Nelly's, la compañía americana de fundición y refinación Boeing y otras entidades industriales. Mientras que en la mayoría de los casos se trataba de poco más que una representación simbólica, había asambleas reales y círculos más pequeños en ciertas industrias específicas, visto
en una medida cuantitativa restrictiva, esto no parece mucho. No obstante, lo que es notable es que después de 2 décadas de anticomunismo implacable y el patrón general de la caricatura de la clase obrera estadounidense, bebedor de cerveza, racista, patriota, existiera tal circunstancia. La RU, el RCP, sin embargo, no se limitaba a la industria. También inspiró y dirigió docenas de secciones de la Brigada de Ática, Brigada Estudiantil Revolucionaria, RSB, universitaria, creada en un intento de llenar el vacío que dejaron los desaparecidos estudiantes por una sociedad democrática. Para mediados de los años 70, la RSB estaba representada en casi cada campus importante en Estados Unidos. La RU, el RCP, también dirigía de manera controversial a los veteranos de Vietnam contra la guerra, un tema de especial preocupación para las élites gobernantes. También fueron un catalizador para la influyente Asociación de Amistad entre los Pueblos de Estados Unidos y China, una organización que para 1978 tenía poco menos de 10.000 miembros. Este era un grupo al que debía asociarse cualquier persona interesada en visitar China, y había muchas de esas personas. La República Popular. La génesis de la Asociación de Amistad entre los Pueblos de Estados Unidos y China fue un producto directo del trabajo de la Unión Revolucionaria a partir de sus visitas a ese país. La primera visita que la RU llevó a cabo tuvo lugar en el otoño de 1971, cuando media docena de sus miembros viajaron a China por invitación del gobierno chino por 6 semanas. La visita sucedió tras lo que terminó por llamarse el asunto Lin Biao. Lin Biao era el líder del Ejército Popular de Liberación y el sucesor elegido por Mao, quien fue acusado de planear un golpe fallido contra Mao, huyendo del país el 13 de septiembre de 1971, lo que resultó en que su avión se estrellara matando a todos los pasajeros. Este era un momento crítico en China y la delegación de la RU llegó al lugar con todos estos factores diversos en juego. Aunque sus miembros estaban conscientes de la complejidad de las cosas, no eran capaces de entender por completo la situación. En otras palabras, la RU visitó y profundizó sus relaciones con la China de Mao en un momento en que China estaba en el umbral de una transformación fundamental. Esto tendría implicaciones extremadamente importantes para ambos. De cualquier manera, lo que ellos y los visitantes posteriores vieron en China tuvo un efecto profundo. Un relato vívido de cómo la RU percibió las condiciones en la China maoísta aparece en un documento escrito un par de años más tarde por el ex secretario nacional del SDS y partidario de la RU, Clark Kissinger. Kissinger visitó China a finales de 1972 y a su regreso envió un artículo al Chicago Tribune. El texto comienza explicando que sus anfitriones hicieron lo imposible por llevarme a ver todo lo que solicité y abrieron las puertas de fábricas, escuelas y hogares de personas para mi inspección. Al visitar China, en un momento en que Estados Unidos internamente atravesaba la doble dificultad, Twin Hydra, de la estagflación y la inflación, Kissinger notó que en China no había inflación y que no ha habido incremento de los precios en la economía china controlada por el Estado durante años, y los precios de algunos bienes de consumo importantes han incluso bajado. Explicó: es cierto que la mayoría de esos bienes eran para necesidades básicas, como alimentos, utensilios del hogar, ropa confeccionada y productos textiles. Sin embargo, vio lo que llamó una impresionante variedad de lujos simples, como radios, bicicletas, ventiladores eléctricos, máquinas de coser, cámaras, instrumentos musicales, juguetes para niños y libros y más libros. Pero que los productos más lujosos estaban, sin embargo, fuera del alcance. La vida diaria de las mujeres también impresionó a Kissinger. Describe la ruptura con la noción de las mujeres como apéndices de sus esposos, lo que a principios de los años 70 apenas comenzaba a deshacerse en Estados Unidos. Habla de cómo no hay forma de saber si una mujer está casada a menos que se le pregunte, no hay forma de dirigírsele como señora, no hay anillos de matrimonio. Las mujeres, por costumbre, mantenían su apellido y para todo fin práctico no hay amas de casa en la nueva generación. Junto con esto estaba la disponibilidad del divorcio, en la que una mujer es libre de marcharse en cualquier momento.
Al mismo tiempo, las costumbres sexuales parecen haber estado impregnadas de una especie de puritanismo socialista. Por ejemplo, no había métodos anticonceptivos disponibles para las mujeres solteras, cuya justificación consistía en que el estándar social poco realista era que no habría sexo antes del matrimonio. También notó la ausencia del crimen, que afirmó que se debía a la eliminación de la pobreza y la drogadicción y a los nuevos valores sociales. Los relatos de Kissinger y de otros miembros de la RU estaban limitados por el papel de estos como invitados angloparlantes de las autoridades chinas. En este sentido, tales relatos son deliberadamente parciales y no logran explorar críticamente los elementos opuestos de lo que descubrieron. De cualquier forma, la experiencia fue de gran interés para un sector de la población estadounidense que acababa de salir del caos de los años 60. Lo que parecía ofrecer era un modelo alternativo viviente de una sociedad de cientos de millones de personas que parecía haber abordado algunos de los problemas más apremiantes de la humanidad. En este sentido, las visitas de la RU a China, con el elemento de ver las cosas de primera mano, les dio legitimidad, una plataforma y una audiencia. Sería difícil subestimar su efecto en permitir que la RU prosperara por un tiempo. Lucha de dos líneas. Como se mencionó, la RU surgió en un esfuerzo por afirmar la corrección de su línea política y consecuente legitimidad en oposición al Partido Laborista Progresista. En términos marxistas, se creó en medio de una lucha de dos líneas. La RU, el RCP, fue el escenario de una serie de luchas de dos líneas a lo largo de su existencia, que se describen con más detalle en Heavy Radicals. Para nuestros fines señalaremos dos enfrentamientos que fueron particularmente decisivos. El primero ocurrió cuando el grupo apenas comenzaba a convertirse en una organización nacional. La cuestión era si emprender de manera más o menos inmediata una forma de guerrilla urbana, pero una acompañada de una forma de organización política radical más convencional, o construir una base en la clase trabajadora y planear estratégicamente para un momento, que podría ser varios años después, en que pudiera aprovecharse una situación revolucionaria para intentar conseguir el poder estatal. Al respecto, Bruce Franklin y otros argumentaron a favor de la primera y Bob Avakian y otros miembros de la RU por la segunda. Este desacuerdo, que seguramente habría destruido la organización entera si se hubiera asumido, llevó a un cisma en el que la mitad del grupo se separó y formó la organización Venceremos, una entidad que existió solo pocos años antes de más o menos autodestruirse. La otra lucha de líneas decisiva que mencionaremos aquí no fue un cisma, sino la incapacidad de combinar varios grupos para formar uno solo, lo que habría convertido a la Unión Revolucionaria en una organización mucho más multinacional que el ex grupo estudiantil principalmente blanco de la clase media que era. En 1973 la RU comenzó algo llamado el Comité de Enlace Nacional, NLC por sus siglas en inglés, una agrupación formada por el Congreso de los Trabajadores Negros, el Young Lords Party, que se había cambiado el nombre a Organización de Trabajadores Revolucionarios Puertorriqueños, I-World-Quen, un grupo asiático americano, y la RU. El grupo I-World-Quen desapareció del comité con cierta rapidez, pero los otros tres estaban a punto de consolidarse en una sola entidad cuando estalló una lucha sobre el papel de las personas no blancas en lo que pronto sería el Partido Comunista Revolucionario. La RU argumentaba que todos los cuadros debían ser más o menos iguales en importancia en un solo partido multinacional, mientras que otros grupos sostenían que los trabajadores negros en particular debían asumir el liderazgo. Quien problematizó todo este esfuerzo fue el miembro de la RU en el Comité Central y el cuadro negro dirigente, Donald Wright, quien estaba encargado de representar la posición de la RU en el NLC. De hecho, Wright argumentó en secreto en contra de la posición de la RU en el NLC y jugó un papel generalmente disruptivo. Se sigue acumulando evidencia de que Wright mismo puede no solo haber sido un oportunista, sino que tenía una intención disruptiva más consciente. Resulta significativo que se dijera que Wright había llegado a la RU del comité ad hoc por una línea marxista-leninista. Las investigaciones ahora muestran que esa entidad era un invento del FBI, específicamente del agente especial Herbert Stallings, desarrollada mediante la circulación de boletines en el viejo CP-USA, promoviendo una línea pro-China dentro de esa organización pro-soviética. El asunto de D.H. Wright y el comité ad hoc y la destrucción del Comité de Enlace Nacional es un tema sobre el cual continúan las investigaciones. Sin embargo, el ejemplo anterior muestra que en este caso de lucha de líneas había más cosas sucediendo de lo que podía verse a simple vista.
radicales fuertes y la policía secreta. Es el caso entonces que una comprensión entera de la RU y el RCP no es posible sin una valoración adecuada del papel del FBI en relación con ellos. Aquí el contexto es importante. La yuxtaposición de la RU con China fue lo que la distinguió de otros grupos radicales que surgieron en esa época. Y fue esta relación la que la situó en un camino de expansión dramática, en contraste con grupos como las Panteras Negras y el Weathermen, que a principios de los años 70 estaban en distintos estados de desorden o desintegración. Esto se ejemplifica en un artículo de Los Angeles Times, escrito en 1975, que subraya que había un estimado de 2.500 radicales fuertes, muchos de ellos provenientes del viejo movimiento antibélico, que se reunían en grupos secretos de cuadros como la Unión Revolucionaria y la Liga de Octubre. El artículo deja claro que no fueron grupos como los Weatherman quienes tuvieron la iniciativa radical más importante de los años 70, sino los cuadros intelectuales que plantan ideas, no bombas, y entre quienes los terroristas se consideran lo menos importante para la causa. La doctrina del FBI y su énfasis en colocar informantes en posiciones altas e influyentes coincidía con esta evaluación. Específicamente, el FBI había desarrollado un método en el cual la experiencia de la oficina central ha determinado que el mejor momento posible para abordar a las fuentes y a los informantes para su penetración en la RU es durante la etapa inicial de desarrollo de nuevos grupos de estudio colectivos. La WFO, oficina local en Washington, debe hacer un esfuerzo para capitalizar cualquier medio lógico para poner fuentes en contacto con estos grupos. En efecto, en 1971 el FBI no tenía menos de 2 informantes en el recién constituido Comité Central Nacional del Grupo, y sin embargo esto no era algo con lo que descansaran satisfechos. El sucesor del director del FBI, Edgar Hoover, Patrick Gray, notó en 1972 que ha habido buena penetración de informantes en la RU, pero la cobertura no es en lo absoluto suficiente en calidad o cantidad. Esta atención continuó en distintos grados de intensidad hasta 1978, cuando el FBI, bajo órdenes del fiscal general, reordenó la forma en que justificaría las investigaciones. En palabras del FBI, la completa investigación de seguridad nacional del RCP se detiene, puesto que las actividades de la organización ya no entran en las reglas generales del fiscal general que rigen las investigaciones de seguridad nacional. Aunque parece que buena parte de la atención se interrumpió, esto tenía limitaciones. Los destinatarios deben cerrar su investigación del RCP e investigaciones de individuos en los casos en que la investigación esté basada solamente, énfasis añadido, en la membresía del individuo al RCP. Los informantes que reportan actividades del RCP deben redirigirse para reportar las actividades de organizaciones e individuos que sean de interés en términos de investigación para esta oficina. Esto implicaba que el abordaje investigativo abierto había llegado a su fin, pero que donde el FBI sospechara que había amenaza de violencia, continuaría. Este era el año 1978 y, como veremos, para entonces se había producido un gran cisma en la RU, el RCP.